Exdirector técnico de Gallos Sub-19 Femenil, el profesor Eduardo Manuel Pérez Pérez. Viene Gloria Rangel de Pachuca y bueno, la directiva en ese momento me hace la invitación de quedarme de auxiliar técnico de ella, ¿no? Ese torneo fue histórico, la verdad es que fue histórico nunca se le había ganado a América, por ahí es el torneo de fuerzas básicas femenil aquí en Gallos que más puntos ha hecho. En todo mi proceso de auxiliar, de director técnico, tuve 2 partidos en estadios de primera división, que fue mi primer partido en el Estadio Victoria y mi último partido en la 19 aquí en el Estadio Corregidora, ¿no? A ver, les daban una playera para entrenar, una playera para toda la semana, una polo para viajar, ¿sí? No les daban mochila, el apoyo era menor, ¿no? La verdad es que al profe Arellano le gustaba hacer mucho interescuadras contra sub-19, entonces ahí él y su cuerpo técnico observaban más a las jugadoras, de acuerdo a las necesidades en ese momento de primera división, Isidro Valencia, a Chilo. Ya después me tocó coincidir en Gallos como colega, entonces el fútbol da muchas vueltas, ¿no? Hoy en día está en Tigres y un entrenador muy motivador. El ADN de Gallos se vio en ese partido, la garra, la lucha, la entrega, la intensidad, entonces nada que reprocharles, ¿no? A ver, la tercera división es de guerreros, ¿no? Yo siempre lo he dicho, no desde que tengo uso de razón, siempre he estado vinculado de una u otra forma al fútbol y soy un privilegiado por dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Y me enseñó que todo es efímero, todo pasa, entonces hay que disfrutar el momento y yo nunca he tenido un plan B. Siempre desde niño ha sido, les decía, a ver, el fútbol es orden y aventura. La verdad es sí, una jugadora de muy alta calidad, nosotros siempre se lo dijimos, ¿no? Tienes una calidad impresionante para poder ir a primera y no nada más debutar, consolidarte, ¿no? Porque antes de ser futbolista son personas, entonces a mí me gustaba también indagar un poquito más en la persona y no nada más exigirles como robots en la parte de la cancha, ¿no? El seguir aprendiendo de las jugadoras, porque yo siempre se los decía también, ¿no? Yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, que estoy muy agradecido con el club, con las directivas que me dieron la oportunidad. Fue el primer equipo en darme esa oportunidad a nivel profesional, entonces estoy sumamente agradecido. Saber que no estoy donde quiero estar, ¿no? Siempre se puede estar mejor, entonces eso me motiva para poder seguir mis sueños. Pero pues así, el típico, ¿no? Es como en expansión, ¿no? Ajá, sí, 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 la serie de Club de Cuervos, ¿no? Sí, sí, la llegaste a ver, ¿no? Sí, sí. Los Cuervos Negros de Nuevo Toledo en Puebla, así, así, o sea, las franquicias cambian de un lado a otro cada rato, entonces. Bienvenidos al cuarto episodio de este subpodcast Cuéntame tu historia, el espacio donde nos gusta conocer a la persona detrás de la historia. Si es la primera vez que nos escuchas, te invito a quedarte y que seas parte de esta gran comunidad que estamos formando. No te olvides de darle like, compartir y comentar. ¿A qué otro invitado te gustaría que trajéramos a este subpodcast? El día de hoy me encuentro privilegiado y honrado de tener aquí en cabina a una persona que ha sido fundamental en el ámbito del fútbol femenil, tanto en México como en Querétaro. Exdirector técnico de Gallos Sub-19 Femenil, el profesor Eduardo Manuel Pérez Pérez. Profe, ¿cómo está? Hola, Dicha, ¿cómo estás? Un placer estar acá, gracias por la oportunidad. Digo, antes que nada también felicitarte, ¿no? Por este proyecto que te auguro mucho éxito. La verdad, eres una persona muy seria y vas a ver que este podcast va a crecer mucho más. En algún momento no muy largo vas a tener a invitados cada vez más de calidad y gracias por considerarme dentro de tus primeros capítulos, ¿no? No, Un honor también estar aquí para mí. al contrario, profe, es un honor tenerlo aquí. Me siento muy honrado de tenerlo aquí. Y quisiera empezar la entrevista con una pregunta característica que le hacemos a todos los invitados. ¿Quién es Eduardo Manuel Pérez Pérez? Bueno, la verdad soy una persona que ve mucho los detalles de la vida, soy feliz con lo poco, lo mucho que la vida me ha entregado y en cuanto a mi formación, pues soy licenciado en Educación Física y Ciencias del Deporte por parte de la Universidad Autónoma de Querétaro. Tengo maestría en Ciencias del Deporte y el Ejercicio, además de ser director técnico profesional, ¿no? Esas son como lo principal, ¿no? A grosso modo. Sí, profe. Antes incluso de irnos al profesor, al jugador, quiero irme al niño, profe. Nacido en el 28 de julio del 96 en la Ciudad de México. ¿Cómo recuerda su infancia y su primer acercamiento al fútbol? Ok, pues toda la vida, ¿no? Como todo mexicano, ¿no? Vivimos en un entorno muy futbolístico.
Desde mi familia, mi papá, mi hermano, que en la calle en donde yo vivía se daba mucho esa parte de salir y jugar y ya tenías una pelota en los pies prácticamente desde que aprendes a caminar, ¿no? Entonces, desde que tengo uso de razón, siempre he estado vinculado de una u otra forma al fútbol, ¿no? ¿Alguna experiencia o figura de su niñez que marcó pues, un camino, una etapa, profe? Pues la verdad es que hay por ahí muchas experiencias, ¿no? Todo me ha dejado huella, toda experiencia ha marcado como el camino que he seguido, ¿no? La verdad, siempre recuerdo el estar jugando en la calle, era muy callejero en el buen sentido, ¿no? Recuerdo las vacaciones ahí en la Ciudad de México en donde desde que me levantaba, desayunaba y vámonos a la calle a jugar fútbol con los amigos. La verdad, eso es lo que recuerdo muchísimo y me tiene muy marcado, ¿no? Creo que desde ahí empiezas a formar un carácter. Como comentaba, profe, egresado de la UAC, de aquí, de la Universidad Autónoma de Así es. Querétaro. Antes de pensar en el fútbol, ¿tenía algún otro sueño al dedicarse a alguna profesión? ¿O siempre, como comenta, fue el fútbol? Sí, no, la verdad es que también a veces lo comento con amigos, ¿no? Yo nunca he tenido un plan B. Siempre desde niño ha sido el sueño de todo niño mexicano, ¿no? Quiero llegar a primera edición, quiero debutar, quiero ser profesional y si no se da, seguir vinculado en el deporte, ¿no? Yo desde niño decía, quiero ser profesor de educación física, ¿no? Entonces, ahorita, pues, te digo, es la carrera que tengo, pero mi enfoque es más en el tema futbolístico y soy un privilegiado por dedicarme a lo que me gusta, ¿no? Y creo que no cualquiera tiene esa dicha. Entonces soy un afortunado y privilegiado, ¿no? De estar en este deporte. ¿En qué momento se da cuenta que su vida iba a estar ligada al fútbol? Como te comento, o sea, desde niño yo dije, si no soy futbolista profesional, que yo sabía desde niño que muy pocos llegan, ¿sí? Un porcentaje muy bajo llega. Yo siempre quise estar ligado, siempre. Fue esa idea de siempre estar en una cancha, sea de director técnico, de preparador físico, de, ¿sabes? De lo que sea, es algo que a mí me llena. Entonces, para poder ser feliz en esta vida tienes que tratar de hacer lo que te gusta, ¿no? Como comenta, es el sueño de todo niño, llegar. Y usted llegó, su primera experiencia profesional fue a los 16 años, profe, en los Chapulineros de Oaxaca, en la franquicia que llevó aquí a Querétaro, en tercera división. ¿Cómo fue esos momentos, profe? Sí, la verdad es que no recuerdo si en ese momento era el... Se manejan como tres rangos, ¿no? En la tercera división. Eres menor, mediano o mayor. En ese momento me parece que era menor o mediano, sí era de los más pequeños. Fue una experiencia fundamental en mi vida también, el empezar a tener roces más profesionales, por así decirlo, ¿no? Ver el profesionalismo del cuerpo técnico, de mis compañeros, cuando yo estaba acostumbrado a lo mejor a entrenar 2 o 3 veces a la semana y no con la misma intensidad. Sí fue un cambio que me costó al principio, pero me sirvió muchísimo, ¿no? Para seguir este camino, ¿no? Irme dando cuenta de muchísimas cosas. ¿Cómo era el ambiente en una tercera división que evolucionó completamente a la que tenemos hoy en día? Más rígida, más fuerte, un juego más, pues, pesado, por así decirlo. ¿Cómo era el ambiente? Sí, la verdad es que, a ver, la tercera división es de guerreros, ¿no? Yo siempre lo he dicho. No quiere decir que no hay calidad, pero es de mucho contacto, un juego muy físico, muy intenso, de choque, de garra, ¿sabes? Entonces los entrenamientos, imagínate cómo era, ¿no? Salías con los tobillos hinchados, con un golpe en la rodilla, pero por la misma intensidad. En el equipo que me tocó estar, la verdad es que nunca había nadie mala leche, pero sí eran entrenamientos muy intensos. Entonces, por ahí dicen que si la técnica no te alcanza, la intensidad es la que tiene que rebasar todo eso, ¿no? En su estadía tuvo dos números. El primer turno tuvo el número 29 y en el segundo tuvo el número 7, profe. ¿Algún significado o simplemente por coincidencia esos números? Sí, digo, la verdad es que me tocaron. No te toca elegir, ¿no? A Ajá. veces y me tocaron. La verdad es que yo nunca he sido fan de algún número en especial. Muchos dicen, ¿sabes qué? Dame el 4, el 5 o no juego. No, la verdad es que para mí el número no hace al jugador, ¿no? Entonces, sí es algo irrelevante, sí es bonito portar algún número y que te caracterice, pero pues no es algo que de suma importancia para mí, ¿no? Pero es bonito también. Y cerrando este capítulo, ¿qué experiencia le dejó ser jugador de tercera división?
Creo que es una experiencia muy bonita, muy grata. La verdad es que todavía de aquellos tiempos conservo a muchos amigos. Yo siempre he dicho que el fútbol es muy, muy noble, muy bonito porque encuentras a personas de buen corazón y hasta la fecha te digo que tengo varios amigos de aquella tercera división que sigo frecuentando y con mucho gusto siempre lo saludo. Eso es para mí lo más importante fuera de lo futbolístico, también la disciplina que te deja, los valores, el ser responsable, la puntualidad, todo lo que implica el estar en un alto rendimiento, creo que es la experiencia que yo me llevo, ¿no? Y aunado a eso, la verdad es que yo en esa tercera división no tuve tantos minutos, pero todo me sirvió, el ver el fútbol de afuera, el observar un poco más, el ver cómo trabajaba el cuerpo técnico, empezar a hacer, ¿no? Ya desde ahí el perfil de entrenador que yo quería ser, porque en ese momento o antes yo ya sabía, ¿no? Que era lo que quería. Y ser también, llegar a ser más empático con los jugadores, ¿no? En cuanto a que me digan, ¿sabes qué? Tú no sabes qué es estar en la banca y no ser convocado. No, espérame, sí lo sé, también sé qué es jugar 90 minutos, también sé qué es ser capitán, también sé varias cuestiones que a lo mejor ellos no piensan que a nosotros se nos hace fácil, ¿no? No meterlos a convocatoria, pero de acá se ve una experiencia, en cuanto a la experiencia se ve mucho más, ¿no? O sea, tienes más herramientas para poder tener esa credibilidad ante un grupo, ¿no? Le tocó, como dice, le tocó estar de los dos lados de la moneda, ¿no, profe? ¿Y cómo fue esta transición de jugador a entrenador? Sí, sí, sí es la verdad nunca dejé de jugar, sí, ya entrando a la universidad, seguía jugando a nivel universitario, la verdad es que no fue una transición muy complicada porque yo ya sabía que era lo que quería, ¿no? La verdad yo sí quería ser futbolista de primera división, pero conforme va pasando el tiempo, te vas dando cuenta de las posibilidades, ¿no? Entonces, pues también esa experiencia me enseñó que todo es efímero, todo pasa, entonces hay que disfrutar el momento y creo que esa transición fue muy amigable conmigo, ¿no? La verdad es que no fue una carrera muy larga, pero muy provechosa y hasta la fecha sigo cascareando, sigo jugando algunas veces, entonces el fútbol nunca te deja, ¿no? Así es, profe, justo como dice. ¿Y qué fue la primera diferencia que notó ya estando en los banquillos, que no lo veía como jugador? Uy, creo que, a ver, también saber que los entrenadores se pueden equivocar, ¿no? Yo veía a mis entrenadores como wow, ¿no? O sea, los admiraba, los admiro todavía, ¿no? Pero hay veces que dices, no, el profe siempre está bien, no, nunca se va a equivocar. Y estando de este lado te das cuenta que te vas a equivocar, no somos robots, ¿sabes? Entonces yo también, obviamente, sé diferenciar esa parte, también tener esa humildad de aceptar tus errores, ¿sabes? Porque conozco a muchos entrenadores que yo no me equivoqué, el error está latente, pero no, yo no me equivoqué, ¿no? Entonces, tener esa apertura para los jugadores, las jugadoras, de saber que el DT también se equivoca y ser me considero un director técnico democrático, ¿no? En donde también hago participar a los jugadores. Siempre. Su opinión para mí es importantísima. Porque así como yo veo cosas que ellos no ven, puede ser que ellos vean cosas que yo no, ¿sabes? Entonces, tomarlos en cuenta para mí es una parte fundamental. Como comenta, los directores técnicos se equivocan y también las personas, los seres humanos nos equivocamos. ¿Algún referente que tuvo como entrenador, profesor? La verdad es que tuve varios entrenadores, todos dejan huella, la verdad, todos dejan huella, todos dejan aprendizaje. Creo que el que tuve en tercera división, Oscar Reyes, dejó también una huella muy importante en mí. Me gustaba su forma de trabajar. Por ahí también llegué a tener en mis inicios, yo cuando llegué de la Ciudad de México acá a Querétaro, a Isidro Valencia, a Chilo. Ujú. Ya después me tocó coincidir en Gallos como colega. Entonces, el fútbol da muchas vueltas, ¿no? Hoy en día está en Tigres y un entrenador muy motivador, que también obviamente le sacamos el mayor provecho posible, ¿no? Y creo que, digo, no quiero dejar de mencionar a todos, pero todos tuvieron un impacto importantísimo en mí. Y dijo una palabra clave, gallos. Quiero saltarme el tiempo al 2022, profe. Usted llega en ese año a Gallos Femenil, sub-19, Ujú. pues sub-18, porque la En ese liga momento aún 18. era sub-18, se jugaba por grupos, se sigue jugando por grupos. ¿Cómo llega a Gallos Femenil, profe?
también digo, yo siempre lo he dicho también, el estar preparándote día a día te abre puertas. Yo estaba estudiando en ese momento el ENDIT aquí en Querétaro Ujú. y conozco a algunos compañeros que les encantaba el fútbol femenil, ¿no? Y uno de ellos es el que me hace la invitación a trabajar en un proyecto femenil que me estoy remontando un poquito más, fue en el 2020 esa parte, Ok. ¿sí? Te estoy explicando desde que inició el proceso femenil aquí en Querétaro, ¿no? En cuanto a fuerzas básicas, que por ahí fuimos de los primeros en todo el país de empezar a involucrar todas esas categorías en el tema más profesional, ¿no? Por hacerlo más profesional. Entonces recibo la invitación de un compañero del ENDIT, sí, que obviamente también estoy totalmente agradecido por esa oportunidad. Empezamos en el 2020 con categorías sub 11, sub 13, sub 15, sub 17 y por ahí me parece que también había una sub 23, nada más que por la edad de esas chicas ya era más complicado darles algún proceso, ¿no? Entonces estábamos todavía adelantados, todavía la liga no decía que se iba a federar la liga y ya íbamos un paso adelante. Entonces, posterior a eso, seguimos trabajando, se federa la sub 17. En ese momento Gallos Femenil estaba dirigida por Luis Lugo y Karen Anait, que ahorita está en Mazatlán. Luis Lugo está en Atlas, que también compañeros a los que les aprendí mucho, ¿no? Y, y yo estaba con la sub 15 en ese momento. Entonces la única categoría que era apoyada por el club era la 17, la 15 ahí iba en camino, ¿no? Ujú. Entonces llega la sub 18 en el 2022, como lo comentas, viene Gloria Rangel de Pachuca y bueno, la directiva en ese momento me hace la invitación de quedarme de auxiliar técnico de ella, ¿no? La verdad es que unas experiencias increíbles también, Gloria Rangel, una DT fenomenal que también le he aprendido mucho, ¿no? Y así se da poco a poco, te digo, por estarte preparando siempre se te van a abrir puertas, ¿no? Como comenta, entonces desde el 2020 llega a Gallos Femenil. ¿Qué tan difícil fue adaptarse a un entorno completamente distinto de lo que es el fútbol varonil al fútbol femenil? Y más aún con niñas, ¿no? Como comenta, 11, 12, 13, 15, 18 años. Sí, claro, la verdad es que para mí no fue difícil, siempre he tenido la disposición de trabajar con quien sea, femenil, varonil, yo siempre he tenido esa apertura y disposición. La verdad es que es muy gratificante también, ¿no? Fueron experiencias nuevas. Yo sabía que el fútbol femenil iba dando pasos agigantados para lo que hoy vemos hoy en día, ¿no? Lo que hoy es el fútbol femenil, ya se da más visión a fuerzas básicas, ya se comenta más, ya hay más jugadoras que llegan con mejores procesos a selecciones mexicanas. Entonces, para mí es muy gratificante también. Como comentaba el nombre de la profesora Gloria Rangel, Ujú. llega como su auxiliar y su primer partido es de visita ante Necaxa, en un empate 1-1. ¿Cómo vivió ese debut, profe? Sí, no, la verdad, emocionado, ¿no? Como siempre, la verdad, muy, muy bonito. Tuve la fortuna, casi no se juegan en estadios de primera división, en la sub-19, en fuerzas básicas, a menos que sea liguilla, a menos que sea la final, ¿no? En esa ocasión, en mi debut, nos toca jugar en el Estadio Victoria, ¿no? Entonces también fue un recuerdo inolvidable. Ahorita que me haces esa pregunta, la verdad, recordando también, en todo mi proceso de auxiliar, de director técnico, tuve dos partidos en estadios de primera división, que fue mi primer partido en el Estadio Victoria y mi último partido en la 19 aquí en el Estadio Corregidora, ¿no? Entonces por ahí también recuerdos que no se te borran. Así es, profe. ¿Y cómo era el contexto, sabiendo cómo era la liga, la evolución que ha tenido la liga desde el 18, 20 hasta la fecha 25? ¿Cómo era el día a día y el contexto en el que se encontraba Gallos 19 en los entrenamientos? Sí, 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 empezó siendo sub-17, ¿no? Pasó 18, 19, entonces desde la 17 es la verdad es que, a ver, les daban una playera para entrenar, una playera para toda la semana, un polo para viajar, ¿sí? No les daban mochila, el apoyo era menor, ¿no? Posterior a eso, ahorita ya les dan casa club, les dan todo el apoyo, les dan hasta la camioneta para trasladarse, les dan escuela, ¿sabes? Ya hay muchísimo más apoyo a lo que antes no había, ¿no? Entonces eso también me da muchísimo gusto que cada vez más niñas tengan más oportunidades de poder destacar y poder mostrarse en el fútbol profesional, Así es, profe, un gran proceso, ¿no? claro.
del que ha tenido y ha tenido con las jugadoras. Y después de estos 2 torneos lo nombran, ahora sí, director técnico de la 19. ¿Cómo, qué sensaciones, cuáles fueron sus primeras sensaciones al saber que lo nombraban como director técnico ahora? No, bueno, la verdad emoción, ¿no? Emoción, pero también una gran responsabilidad. Creo que, pues obviamente era lo que esperaba. Yo esperaba estar ahí. Uno siempre trabaja para poder apoyar a las niñas, para poder estar ahí, para poder tomar decisiones. Lo que cuando eres auxiliar, obviamente con los DTs que estuve me tomaban mucho en cuenta, pero no es lo mismo a que tú tengas que tomar la decisión y tener esa responsabilidad, ¿no? Pero es una responsabilidad muy bonita y la verdad lo tomé con mucha emoción, con mucha felicidad y ya, o sea, no hay manera para describirte ese sentimiento que te deja el saber que ahora te toca a ti, ¿no? Ya que usted estaba al mando, ¿algún cambio que implementó en las jugadoras, ya sea en el entrenamiento o en sus entrenamientos invisibles incluso? Sí, claro, la verdad es que la disciplina, las niñas saben, ¿no? Que era primordial para mí la disciplina. Yo siempre les decía una frase, ¿no? De César Luis Menotti, ¿no? Señorón. Creo que sí es conocido, ¿no? Un poquito. Les Poquito. decía, a ver, el fútbol es orden y aventura, ¿sí? ¿Por qué orden? Porque, pues obviamente necesita ser ordenado también para que las cosas vayan bien, ¿no? Pero a veces mucho orden es muy aburrido. También se necesita aventura. Aventura, esa creatividad, ese destello de calidad que nos pueda dar partidos. Pero mucha aventura es muy peligroso. Entonces, el poder llegar y tener ese equilibrio nos ayudó muchísimo, ¿no? Creo que muchas lo entendieron y también en etapas formativas para mí es fundamental dejarlas ser libres, no traerlas como robots. Entonces, cuando ellas entendieron esa parte, creo que empezaron a disfrutar el juego, cuando empezaron a ser más disciplinadas, ¿sabes? No es que yo haya cambiado por completo todo lo que se venía haciendo, porque también se venía haciendo bien, ¿sabes? Pero sí, esos pequeños detalles creo que también nos ayudaron y marcaron la diferencia en ese primer torneo. Y justo se notaron en la cancha, fueron a ganarle a equipos como América, Cruz Azul, Juárez, que son equipos que tanto en esa rama como en Liga MX femenil son equipos con una estructura muy grande, lo respaldan jugadoras muy importantes. ¿Qué se sintió o qué sensaciones tuvo al ganar estos partidos, profe? Sí, la verdad es que los partidos se trabajan. Para empezar, creer que les podemos ganar. Si vas a jugar contra equipos, como tú lo comentas, de gran jerarquía y no piensas que les vas a ganar, jamás les vas a ganar. Para empezar, la mentalidad, meterles la idea a las niñas de que se les puede ganar, siempre y cuando trabajemos, hagamos lo que se analizó del rival, hagamos lo que nos toca, siempre hay probabilidad de ganarles, sea quien sea, ¿no? Quien se pare enfrente. Entonces, ese torneo fue histórico, la verdad es que fue histórico nunca se le había ganado a América, por ahí es el torneo de fuerzas básicas femenil aquí en Gallos que más puntos ha hecho, entonces también me quedo con eso, ¿no? Durante su estadía, profe, le tocó estar con jugadoras que a la postre fueron llamadas a primer equipo. Sí. Y una de ellas es nuestra primera invitada en el podcast, Fer Navarro, que estuvo con usted, profe. ¿Qué, qué opina de esta jugadora? La verdad es una jugadora de muy alta calidad, nosotros siempre se lo dijimos, ¿no? Tienes una calidad impresionante para poder ir a primera y no nada más debutar, consolidarte, ¿no? También tienes que consolidarte, pero siempre y cuando tengas la mente en lo que realmente importa, ¿no? Dejar de fuera la extracancha, esa disciplina que tratamos de permear, porque la calidad que tiene es impresionante, ¿no? Entonces, muy buena niña, la verdad. Entonces, pues ella va a llegar a donde quiera llegar, ¿no? Así es, profe. Y luego pasamos a su segundo torneo, donde desafortunadamente los resultados no vinieron de la mano. ¿Qué sucedió, profe? Sí, lamentablemente así es el fútbol, ¿no? Soy el máximo responsable, la verdad, soy el máximo responsable por ese torneo. Aunado a eso, obviamente también tuvimos algunas bajas, se integraron bastantes niñas con un proceso un poquito más bajo, en donde teníamos que tener mucha paciencia, en un torneo no se iba a dar, ¿sí? Los procesos largos, yo soy de idea de que en las etapas formativas se tienen que dar los procesos largos.
yo en su momento platicaba con la directiva, ¿no? Cuando me dieron la oportunidad de ser director técnico, que ojalá se pudiera dar algún proceso largo, porque desde la sub-17, de una u otra forma, todos los cuerpos técnicos que llegaban duraban un año. Entonces, un año para dar proceso a futbolistas que necesitan ese proceso es muy complicado, ¿no? Digo, ahorita con el cuerpo técnico que está en sub-19, ojalá les toque un proceso largo, porque creo que es lo ideal para las niñas. ¿Qué tan duro fue emocionalmente fue ese torneo? Porque sabemos que las chicas es muy importante la parte psicológica y la parte anímica. ¿Y cómo lo maneja usted, profe? Sí, es importantísimo. A ver, se maneja siendo cercano a las jugadoras. Yo lo manejaba así. Ser cercano a las jugadoras, saber qué necesitan, saber cómo apoyarlas, tener esa empatía con ellas para poder apoyarlas y que todo fluya, ¿no? Porque antes de ser futbolista son personas, entonces a mí me gustaba también indagar un poquito más en la persona y no nada más exigirles como robots en la parte de la cancha, ¿no? Entonces el ser cercano a las jugadoras, a los jugadores es bien importante. Así es, profe. Y usted lo comentó, cada torneo, ya sea por la edad, ya sea por X o Y, las jugadoras se iban y llegaban muchas jugadoras. ¿Qué tanto afecta esto al equipo y al grupo? Que de un torneo a otro tengas, por decir, no sé, 20 jugadoras nuevas y del anterior equipo te queden, no sé, 8 9. ¿Qué tan diferente es Sí, esto? sí, sí, suele pasar. O sea, es muy común, ¿no? En todo el tema formativo, en las fuerzas básicas, en donde de repente ya están subiendo a primera división o por la edad prácticamente ya no pueden estar. Entonces, con más razón es lo que te digo, ¿no? El proceso largo se tiene que dar, porque no es de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, se tiene que dar procesos largos. Sí, sí es un poquito complicado empezar con algunas jugadoras desde cero, pero para eso estamos, para apoyarlas y tener esa paciencia con ellas y poder ir creciendo de la mano, ¿no? Pero sí se necesita paciencia y un proceso largo. Así es, profe. Y durante estos 5 años en su etapa en el club, ¿qué aprendizajes le deja este capítulo? Sí, no, experiencias muy buenas, la verdad es que como te lo dije al principio cuando jugaba, ¿no? Saber que todo es efímero y tenemos que disfrutar del momento es una etapa que guardo con mucho cariño, con mucho agradecimiento, ¿sí? Que el fútbol da muchas vueltas, ¿no? Y se puede volver a dar, ¿no? Se puede volver a dar. Si yo estoy con las manos abiertas y las puertas abiertas, ¿no? Salí muy bien del club, entonces si no se da aquí yo voy a seguir luchando por mis sueños, ¿no? Y estoy con toda la disposición de, ¿por qué no? Salir también de mi casa para poder cumplirlos, ¿no? Así es, profe. Y durante esta etapa, usted como director técnico, relacionado también con un invitado que tuvimos en este podcast, el profesor Arellano, que en su Ujú. momento le tocó a él ser director técnico de primer equipo y usted de 19 femenil. ¿Cómo era la comunicación entre ustedes para el fogueo de las jugadoras? Sí, yo estaba con Mayra Munguía en ese momento. La verdad es que al profe Arellano le gustaba hacer mucho interescuadras contra sub-19, entonces ahí él y su cuerpo técnico observaban más a las jugadoras de acuerdo a las necesidades en ese momento de primera división. Se hacía el acercamiento con algunas jugadoras y las invitaban constantemente a los entrenamientos. Por ahí el profe Arellano me parece que le toca debutar a dos jugadoras, a Valeria Afrodita, que ahorita está en América, y Valeria Gallegos, que sigue en Fuerzas Básicas acá en Querétaro. Entonces, también es una parte fundamental que los primeros equipos volteen a ver a su equipo más próximo, en este caso la sub-19, para poder captar ese talento, ¿no? Que tengan esa apertura de poderle dar la oportunidad a varias jugadoras. Y ustedes como cuerpo técnico en la 19, ¿cómo definían qué jugadoras tenían la oportunidad o ya la calidad de competir con primer equipo? Sí, obviamente por merecimiento, ¿no? Tú sabes que tienen que ser disciplinadas, tienen que trabajar duro, tienen que tratar de adaptarse a lo que los cuerpos técnicos piden, ¿sí? Y obviamente también aunado a las necesidades del primer equipo. Profe, ¿qué fue lo más difícil de cortar este proceso? Como tú lo dices, ¿no? El no tener el proceso completo, el no tener el proceso largo, creo que es muy complicado, ¿no? Y más para algunas jugadoras que ya lo estaban teniendo.
Obviamente también es muy difícil porque yo siento que tenía mucho más que dar el seguir aprendiendo de las jugadoras, porque yo siempre se los decía también, ¿no? Yo aprendo más de ustedes que ustedes de mí, ¿no? Hay veces que así es. Entonces, el seguir aprendiendo de las niñas, el seguir estando luchando junto con ellas para lograr su sueño, creo que fue algo muy complicado. También caer en cuenta que mi rutina no iba a ser la misma, ¿no? Eso fue muy complicado. Al principio dices, no, no pasa nada, ¿no? Pero sí pasa. Hay veces que ya estás acostumbrado a una rutina, a ver a las personas de siempre y de repente ya no hacerlo, sí es algo complicado, pero es un proceso que se tiene que dar, ¿no? Así es, profe. Y durante toda su etapa en el club, si pudiera definirla en una sola palabra, una frase, ¿cuál sería? Aprendizaje, agradecimiento. La verdad es que estoy muy agradecido con el club, con las directivas que me dieron la oportunidad. Fue el primer equipo en darme esa oportunidad a nivel profesional, entonces estoy sumamente agradecido. Estando trabajando en el equipo de casa es impresionante, es algo que me llevo para siempre y los aprendizajes, las experiencias, ahí quedan, ¿no? Así es, profe. Y sigue ligado a Gallos de una u otra manera, ahora en el centro Gallo Menor, en la 14 expansión. ¿Cómo nace la oportunidad ahora de emigrar al fútbol varonil? Sí, también yo hablo con Andrés Pérez, ¿no? También muy agradecido por la oportunidad con él, con Héctor. En cuanto yo salgo de la sub-19 femenil, yo tengo contacto con Andrés. La verdad es que ya estaba trabajando en Segam también, en femenil justamente. Nos tocó ser campeones 2 veces, 3 torneos, 3 finales, ¿no? En algunas como DT, en algunas como auxiliar también, pero ahí seguíamos. Entonces Andrés tuve una llamadita con él, me dice que las puertas están abiertas, que me ofrecía una categoría y pues yo encantado de seguir trabajando acá en mi casa, ¿no? Así es, profe. ¿Y qué cambio principal vio pues de femenil a varonil y de la edad? Porque estaba con chicas mayores y ahora está con niños de 14 años. Sí, digo, siempre son retos importantes, ¿no? Y todos los retos son distintos. Creo que es en la diferencia entre varonil y femenil, yo veo mucho que, por ejemplo, las mujeres son más emocionales, entonces tienes que trabajar mucho esa parte, como ya te lo comenté, ser cercano a ellas, ¿sí? El poder estar, el poder ser empático, el poder... Entonces, siempre te comentaba, son retos distintos, son desafiantes. Las mujeres son muy emocionales, tienes que trabajar sobre todo en esa parte. Ellas se toman mucho las cosas personal, ¿sí? Más que los hombres, pero también son más valientes, ¿sabes? Son situaciones que sí son diferentes, pero solo eso, no es que algo sea más difícil, algo más fácil, simplemente son diferentes, ¿no? Así es, profe. Y ahora en esta etapa, ¿cuáles aspectos técnicos se buscan implementar desde esta temprana edad en los jugadores? A ver, lo básico, lo básico, ¿no? Yo siempre he seguido de la idea que sin técnica no hay táctica, entonces para poder pasar a la táctica tienes que tener buenos perfiles, buenos pases, las recepciones, las conducciones, ¿sí? El tiro a puerta, conocer los efectos del balón, conocer las superficies de contacto, ¿sabes? Todo ese tema en cuanto a la toma de decisiones, búsqueda de información, todo eso va dejando un impacto entre más pequeño se vaya realizando y de calidad. Claro que llegan con mejores herramientas a categorías posteriores, ¿no? Claro, profe. Y después de ver su carrera como jugador y entrenador y conocerlo más a fondo a usted, ¿qué sueños le quedan por cumplir? Ya sea como profesor, como entrenador y como en lo personal. Sí, claro, como te decía al principio, soy una persona muy familiar, ¿no? La verdad es que uno de mis sueños es casarme, ¿sí? Tener mi hogar, mi familia y por supuesto tengo esa ambición de llegar a primera división, ¿no? No nada más llegar, sino por qué no consolidarte. ¿Qué lo motiva, profe? Su familia, su novia, como ya he dicho. Sí, claro, todo eso me motiva a mí día a día. La verdad también una parte fundamental es mi familia, mi novia, sí, mis hermanos. La verdad es que también una cosa que me motiva es saber que no estoy donde quiero estar, ¿no? Siempre se puede estar mejor, entonces eso me motiva para poder seguir mis sueños. Y si pudiera darle un consejo a un entrenador joven como usted que
a comparación de usted que apenas va empezando, ¿qué le diría? Pues la verdad es que las cosas buenas tardan en llegar, ¿no? No siempre es de la noche a la mañana. Puede ser, puede pasar, ¿no? Que sí sea muy rápido, pero por lo general tardan en llegar. Que tengan paciencia, que sigan luchando, que sean resilientes. La verdad es que va a haber muchos fracasos, ¿no? Va a haber muchos fracasos en la vida y no es el fracaso lo que te define es cómo lo afrontas y cómo te levantas, ¿no? Entonces, que tengan paciencia, que las cosas buenas tardan en llegar. Así es, profe. Y ya para terminar, irle dando cierre a este programa, como podrá ver, tenemos atrás de usted las fotos de nuestros invitados, que orgullosamente yo les he tomado a ellos. Y ahora es turno de usted, profe. Le quiero regalar estas 2 fotos, una para usted, una para nosotros. Muchas gracias. No sé si gusta mostrarlo a cámara, es de su su segundo partido dirigiendo a la 14 Premier contra Sí. Cruz Azul en Segam, que Sí, sí, ese sí. arbitraje, profesor, nos perjudicó. ¿Qué recuerdos tienen de ese partido? No, son chicos bien metidos. La verdad es que me encuentro con un grupo con mucha disposición, bien trabajado por el profe Adonai. Y la verdad, cuando encuentras a chicos con tanta disposición, te facilitan el trabajo, ¿no? Te facilitan el trabajo a pesar de que el resultado no se nos dio. El ADN de Gallos se vio en ese partido. La garra, la lucha, la entrega, la intensidad. Entonces, nada que reprocharles, ¿no? En el tema arbitral, digo, tú sabes que hay veces que te toca en contra, hay veces que te toca a favor. Entonces, no nos metemos en ese tema. Pero los chicos, la verdad es que son unos cracks, ¿no? Y te facilitan el trabajo. Así es, profe, no sé si nos puede ayudar a Claro que firmar sí. la que usted guste, Claro que una sí. para quedárnosla y como comentaba, irla colgando en este pequeño mural que queremos ir haciendo y formando con todos nuestros grandes invitados. Profesor, Muchas ¿algunas gracias. últimas palabras que guste dar? No sé. Sí, no, agradecerte y felicitarte de nueva cuenta por este proyecto. Le veo mucho futuro. La verdad es que estás preparado. Sí, hay veces que me dices cosas que ni yo me acordaba de que existían en mí, ¿no? O investigas bien. Entonces, le auguro mucho éxito a este podcast y felicitarte, mandar un saludo a mi familia, a mi novia, que siempre están apoyando, ¿no? A mis amigos también. Así es, profe. Agradecerle también a usted haberse tomado el tiempo de venir a esta pequeña charla. Que ya tenía ganas de poderla, que todo el mundo viera, ¿no? Porque ya habíamos tenido estas charlas. Me acuerdo Sí, del claro. partido justo con Premier en seminario menor, Sí, que me comenta todas las experiencias, anécdotas que había tenido en femenil. Y fue justo en de esos momentos que me nació, ¿no, profe? Poder contar estas historias a la gente, ¿no? Que se entere de todas las experiencias, vivencias que todas las personas relacionadas al fútbol, como usted, han pasado, profe. claro. Nada, profe, agradecerles a ustedes el tiempo que se han tomado por darle clic. No se olviden compartirlo, darle like y comentar qué otro invitado les gustaría que trajéramos a su podcast. Y no me queda nada más que decir, nos vemos la próxima.